Hola, buen día. Yo soy Mónica Márquez, directora de la Biblioteca de ITESO. Y bueno, en nombre de nuestra Universidad Jesuita de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida. Agradecemos su presencia y el tiempo que nos han dado para conversar este día y que nos van a permitir conocer un poco más de sus experiencias, de su historia de vida y de la pasión que compartimos. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría leer brevemente la trayectoria de cada una de ustedes. Empiezo por Fabiola. Fabiola Lazo Guevara es docente de educación inicial, egresada del Instituto Pedagógico Teodoro Peñalosa de Chupaca, Huancayo. Tiene estudios de complementación académica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como escritora, inició su carrera en la literatura infantil y juvenil con la publicación de su novela Padre Rumi, El Mirador del Cielo, en 2019. Desde entonces ha añadido a su obra otros 3 libros: Quiero volver a casa, El miedo más miedo de todos y Manos de colores. Es autora del proyecto Laboratorio Lector, desarrollado en instituciones educativas, orientado a despertar en los niños y en las niñas, así como en sus familias, el interés y el amor por la lectura, replicando el proyecto en distintas regiones del Perú y en Lima metropolitana. Este proyecto recibió en el año 2020 un reconocimiento de la UNESCO también. Es narradora oral escénica y maestrante de escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación y por estar con Belia. Feliz de estar con ella. Y ahora me gustaría presentar a Belia Vidal. Es una escritora, amante del mar y de las lecturas compartidas, certificada en estudios afro-latinoamericanos en Harvard University. Es máster en educación lectora y literatura infantil. Es periodista y especialista en gestión social y comunicación. Fue incluida en la lista de 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo por la BBC en el 2022. Fue la primera ganadora de la beca de publicación de autoras afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras, otorgado por el Ministerio de Cultura en 2020 por su libro Aguas de Estuario. Recibió una beca del Centro Eccles de la Biblioteca Británica como resultado de su solicitud para el Premio de Escritores del Centro Eccles en 2023. En 2021 fue becaria en Villa Atelier Josefa, en Alemania. Es fundadora y directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete y del Festival de Lectura y Escritura del Chocó. Bueno, pues, Belia, muchísimas gracias también por estar aquí y compartir esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Hay muchas más cosas que podríamos decir de las dos. Tienen las dos una trayectoria muy amplia y, bueno, de verdad un honor tenerlas esta tarde con nosotros para poder compartir en esta conversación sus experiencias, sus vivencias y sus conceptos también sobre el tema que nos convoca. Gracias. Y bueno, quisiera comenzar con una pregunta muy general, quizá muy amplia, que luego ustedes podrán ir contestando una a una. ¿Por qué creen que la promoción de la lectura es algo esencial en la sociedad contemporánea? Bueno, yo empecé mi trabajo como maestra hace 17 años. Y siempre todo lo que he hecho va relacionado con el libro, con la lectura, porque cuando yo era niña en mi casa no habían libros, en mi comunidad no habían libros. Yo soy de la Sierra del Perú, una zona bastante alejada de la capital, a 8 horas de la capital, y era muy difícil este acercamiento a los libros. Sin embargo, tenemos algo muy rico, que es la oralidad. Mi abuelo, mi abuela y todos los adultos siempre nos contaban historias. Entonces yo creo que yo he crecido con historias que han llegado a mí a través de la oralidad. Recuerdo que un día viajaba justamente de Huancayo a Lima en un bus y escuché que un señor le contaba historias a sus hijos en el bus. Y yo venía observando el paisaje, que es maravilloso, la sierra de mi país, el Valle del Mantaro, no sé si lo conocen.
la flor de retama, que son unas flores amarillas que están al borde de todo el río y que te despiden de la ciudad o te dan la bienvenida cuando llegas. Entonces yo siempre me perdía en el paisaje. Y ese día escucho a este señor contándole historias a sus hijos, y a mí la manera en la que él contó las historias me cautivó, a pesar de que yo ya había escuchado a muchas personas, a mis abuelos, a mis tíos, que les encantaba contar historias. Me cautivó muchísimo. Entonces en ese momento yo supe que los cuentos eran parte de mí y de lo que yo quería hacer. Y cuando empecé a trabajar como maestra, siempre utilizaba los cuentos como herramienta para cualquier actividad que tenía que desarrollar y para alcanzar los aprendizajes con los chicos. Entonces era una estrategia que yo siempre utilizaba. Hace más o menos 6 años empiezo a conocer un poco el mundo de la narración oral, pero ya como profesión. Me doy cuenta que existen muchas personas que se dedican a narrar cuentos, a contar historias, y yo empiezo también en ese mundo tan maravilloso y me doy cuenta de lo importante que es acercar a los niños a los libros, a la lectura, a la literatura, a los poemas, a las historias, a las canciones, a través de no solo la oralidad, que es lo que a mí me apasiona, ¿no? A través de los cuentos, de la narración, sino también a través de los libros. En un evento que tuve, recuerdo que narré una adaptación de Brujas de Roald Dahl, y un niño de 8 años se me acerca y me dice: profesora, me gustó mucho esa historia, ¿no? ¿Dónde la puedo leer? Entonces la mamá se me acerca y me dice: a mi hijo no le gusta leer. Y has hecho que me pregunte por un libro, y eso es un gran logro. Entonces, bueno, yo cuando narro siempre digo el nombre del autor, porque hay momentos en los que puedo narrar historias de autor, hay momentos en los que narro leyendas, y creo que eso es lo importante, ¿no? Todas las actividades que nosotros hacemos orientadas a despertar en los niños, para mí mi prioridad son los niños. Siento que si en la infancia no iniciamos con esta necesidad de leer, con estas ganas de leer, que si no hacemos que los niños en la infancia se apropien de la lectura, es un poco más difícil ya de grandes lograr esa apropiación, porque es algo que yo he vivido, es algo que a mí me ha pasado, ¿no? A mí, justo le decía a Beli, a mí me encanta leer cuentos para niños, porque siento que a mí me ha faltado leer cuentos cuando era niña, ¿no? Entonces ahora aprovecho y leo cuentos para niños a donde voy. Yo primero me dirijo al área de libros infantiles, ¿no? Entonces, no solo porque es mi trabajo, sino porque también me gusta. Entonces, creo que lo importante de acercar o de que la lectura, de promover o de nuestro trabajo son los niños. Y este acercamiento que ellos tienen que tener desde pequeñitos a los libros y a la lectura. Muchas gracias, Fabi. ¿Coincides, Belia? Bueno, es que cuando pienso en la sociedad contemporánea y en la promoción de lectura o en la animación a la lectura, yo pienso en la perspectiva de derechos, ¿sí? Todo mi trabajo lo hago desde la perspectiva de derechos porque los procesos culturales, en muchas ocasiones, sobre todo para las poblaciones que han sido históricamente vulneradas, se han entendido como acciones caritativas, ¿sí? Entonces tú nunca ves que hagan un proceso de promoción de lectura para un colegio privado de clase alta, ¿sí? O en barrios de clase alta, ¿sí? Normalmente son procesos para sectores populares, para sectores vulnerados, entonces termina pareciendo como un favor o una obra de caridad, ¿verdad? Eso está muy relacionado con el síndrome de Salvador Blanco, y yo me rehúso completamente a creer que el acceso a la cultura es una obra de caridad. Debemos pensarlo desde la perspectiva de derechos, y todos tenemos derecho a la imaginación, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la imaginación? A través de la lectura, ¿sí? Claro. Tú no puedes lograr nada que no te hayas imaginado antes. Todo el desarrollo de la humanidad pasó primero por la imaginación, absolutamente todo, en todos los aspectos. Entonces, los libros son un camino
muy expedito a la imaginación. De modo que hoy la sociedad contemporánea sigue necesitando la animación a la lectura para poder seguir creando, para poder encontrar soluciones a los graves problemas que tenemos. Y pues básicamente para que todos podamos ejercer el derecho a imaginar y ejercer el derecho a la cultura. Claro. Y centrémonos ahora justamente en el papel del animador a la lectura, o mediador, promotor, el despertador a la lectura, como decían esta mañana. ¿Ustedes qué pensarían sobre ese papel? ¿Cuál es el rasgo más potente del perfil de alguien que se dedica a esto? Bueno, yo creo que primero tenemos que un poco separar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, el promotor de lectura es la persona que trabaja a nivel institucional, ¿no? Planificando actividades que tengan que ver con acercar el libro a los lectores. Pueden ser instituciones, puede ser de manera institucional. Y el mediador es el que está más cerca del lector y que conoce además no solo el lector, sino también, obviamente, los libros con los que va a mediar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi trabajo antes era solo de mediadora, no por menospreciar, sino porque es lo más importante además, pero el trabajar directamente con los niños, conversar sobre los libros, con los padres de familia también, poco a poco dio paso a otras actividades que yo desarrollo, como por ejemplo hacer clubes de lectura y organizar ferias de libros en instituciones estatales, porque por ejemplo en el Perú es un poco como en casi todos los lugares, en las instituciones del Estado y en las instituciones particulares los eventos son muy diversos, muy distintos, y los libros las ferias de libros, por ejemplo, o los libros no llegan mucho a las instituciones estatales, ¿no? Entonces, el promover eventos como estas ferias de libros para que los libros puedan llegar a las instituciones estatales es aquello que puede realizarlo un promotor, ¿no? Y el mediador es el que va a acercar más los libros a los pequeños, ¿no? Entonces, bueno, creo que me fui un poquito a la pregunta. Sí, ¿qué rasgos importantes consideras para esa tarea? Bueno, yo siento que es la responsabilidad social que tenemos que tener. Uno también es que te guste, que te apasione lo que haces y que le encuentres un sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la necesidad de encontrarse uno mismo, de conocerse uno mismo, para luego poder volcar todo aquello que sabes en los demás, es a partir de la lectura y a partir del conocimiento. Y si no conocemos, si no tenemos esa base, no vamos a lograr o no vamos a permitir o no vamos a hacer también que los niños o las personas que están trabajando con nosotros puedan lograrlo, ¿no? Entonces, para mí es la responsabilidad social que tenemos que tener de acercar la lectura a, sobre todo, los niños, ¿no? A mí me gusta la palabra animador a la lectura porque viene de animar, que es poner alma, ¿sí? Cuando acá hablan del Día de los Muertos, a principios de noviembre, nosotros hablamos del Día de las Ánimas, ¿sí? Que son los espíritus, las almas, ¿sí? Entonces, animar es poner alma, ¿sí? Y un animador tiene que tener la capacidad de poner alma, ¿verdad? Claro. Lo que hace es darte un espíritu para eso, soplar, ¿sí? ¿Te acuerdas? Como el Espíritu Santo y esto. Entonces, lo primero que para mí debe tener un animador es ser lector, ¿verdad? Hay muchos mediadores y animadores que no leen, ¿sí? Y que se satisfacen con leerse solo el libro que van a trabajar o leer solo literatura infantil. Y yo no creo que esté mal solo leer literatura infantil, pero cuando tú eres animador tienes que leer mucho más. Tienes que leer además teoría, tienes que leer además poesía, tienes que leer además narrativa, tienes que leer además ensayo, tienes que leer además teatro, porque tienes que experimentar el poder de la literatura en ti.
Sí. ¿verdad? Porque si no, ¿qué vas a dar? Entonces, para mí lo primero es que tiene que ser un gran lector y tiene que ser, bueno, y un gran lector también en leer todo, ¿no? En leer el entorno, en leer a los lectores, en leer el cuerpo, en leer las señales, en leer el paisaje, y tiene que tener una gran capacidad de escucha, una gran capacidad de escucha. Eso es lo que yo creo que debe tener un animador. Debe, además, por supuesto, amar, leer con otros y para otros. Claro, muchas gracias. Creo que, bueno, ya hablamos de sus trayectorias y a través del tiempo han sido mediadoras, animadoras, promotoras, tienen distintas fases en sus trayectorias, ¿no? Y destacan proyectos muy específicos por los que han trabajado. Me encantaría que nos platicaran sus experiencias en esos proyectos específicos, tanto experiencias felices como también sé que hay momentos en estos proyectos que no son tan sencillos, pero ¿qué nos podrían platicar y qué creen ustedes que es lo que puede ser útil para animar a otros animadores también a la lectura? Bueno, yo antes que mediadora o promotora soy profesora, tengo 17 años de experiencia y trabajo con niños de educación inicial, soy maestra de educación inicial. Entonces mi trabajo es mucho más orientado a esta edad, ¿no? Y el 2020, el año de la pandemia, me toca trabajar con niños de 3 años y pues teníamos que hacer las clases de manera virtual, por Zoom, por Meet, ¿no? Y para mí fue un reto porque eran niños de 3 años. ¿Y cómo es que desarrollas actividades con niños de 3 años a través de una pantalla, ¿no? O sea, para mí era todo un reto lograr llegar a los niños. Así que lo que hice es pensar un poco en qué era lo que más me gustaba a mí y cómo era que podía llegar a los pequeños. Y recordé que a mí siempre me han gustado los cuentos, siempre he trabajado con cuentos en las aulas y empecé a hacer mediación lectora, a leer libros, a hacer lectura en voz alta, a hacer narración de cuentos, a usar muchos títeres, muchos elementos que me puedan ayudar a que los niños se interesen en lo que estábamos haciendo a pesar de las pantallas, ¿no? Porque era como que están viendo TV, ni siquiera TV, porque en la televisión pues las imágenes y hay toda una producción detrás, que una maestra solo enciende su computador y pues los niños están mirando. Entonces era muy difícil. Y logré que los niños se engancharan, logré que me hablaran, porque no me hablaban, eran tan pequeñitos y no me hablaban. Y yo decía, Dios, ¿cómo los niñitos de 3 años me van a hablar? ¿Cómo voy a conocerlos? ¿Cómo voy a saber qué quieren? ¿Qué les interesa? Y obviamente en sus casas, pues papá o mamá van a estar con ellos al lado y no van a poder ser ellos. Y yo tampoco voy a poder conocerlos como debe ser. Entonces empezamos como a formar una relación muy bonita a través de la virtualidad o a través de las pantallas, no solo con los niños, sino también con mamá, con papá, que estaban prácticamente llevando las clases con sus hijos. Y empecé a utilizar algunos libros con ellos y los padres de familia después de las clases me preguntaban, profesora, ¿dónde he encontrado ese libro? ¿Dónde leo ese libro? ¿Dónde lo compro? ¿No? Un libro que a mí me gusta mucho, por ejemplo, y que compartí en alguna de las clases y que fue una experiencia que me gustó muchísimo, es ¿Dónde viven los monstruos? Y de Sendak, de Maurice Sendak. Y recuerdo que cuando narraba este cuento había un niño que cada vez que le hacía porque después de las clases teníamos que hacer las videollamadas de manera personalizada a cada niño. Entonces cada que lo llamaba el niño me decía, los monstruos, y siempre quería que le cuente los monstruos, ¿no? Entonces los padres de familia me preguntaban, profesora, cuéntenos un poco más de los libros, porque utilizaba mucho libro álbum, libro ilustrado, algunas leyendas también del Perú.
y empecé a trabajar con ellos también. O sea, el trabajo que hacíamos con los niños se replicó en los padres de familia que también querían saber un poco más de todo lo que hacíamos en el aula. Así que ese año, además de las clases, hacíamos clubes de lectura con los padres de familia en base a los libros que leíamos con los pequeños en el aula. Ese año se desarrolló todo el año el club de lectura con niños y con padres de familia. Al año siguiente, la directora me pidió que se realizara esta actividad también con los maestros. Entonces, todos los libros que leíamos con los niños y que luego revisábamos y conversábamos e indagábamos con los padres de familia, se trasladaba también al trabajo con los maestros para que los maestros puedan replicarlo en sus aulas, porque era solo un trabajo que hacíamos en mi aula con niños, con 25 niños, y los demás niños de los otros salones no lo trabajaban, ¿no?, de esta manera. Entonces, recuerdo que la directora convocó una reunión con todas las maestras y todas estuvimos de acuerdo en replicar el proyecto, que era trabajar lecturas con los niños todos los días, media hora de lectura, y 2 veces al mes con los padres de familia y 1 vez al mes con las maestras para planificar todas las lecturas que se iban a desarrollar, tanto con los niños como con los padres. Entonces, ese proyecto se llama Laboratorio Lector. Ese fue el 2020 y el 2021. Y el 2022, el proyecto crece un poquito y ahí es que gana el reconocimiento de la UNESCO. Y nos piden que hagamos la réplica con algunas regiones del Perú, ¿no? Yo soy de Huancayo, como les decía, y hay una institución que es la que estudio yo, es un instituto pedagógico. Se estudia 5 años, haces tesis, igual que en la universidad, pero es un instituto. Ellos son los que me piden que se haga la réplica con las estudiantes del pedagógico. Entonces hacemos la réplica y a su vez las estudiantes aplican el proyecto en distintas instituciones de la sierra, ¿no?, de Huancayo. Y luego se hace una réplica también en Lima. Y el año pasado, sigue avanzando el proyecto, y el año pasado empezamos con las ferias de libros, ¿no?, la feria de libros para los padres de familia y para los niños, ¿no? Entonces, este proyecto, pienso yo que todavía es como, y está iniciando porque tiene recién 23 años, ¿no? Y creo que todavía puede mejorar, puede crecer y podemos hacer que también se replique en otras instituciones, ¿no?, en otras aulas, porque creo que es importante que los maestros estemos preparados como para compartir y para leer con nuestros niños, que es algo que no se realiza. Por ejemplo, yo llegué a una institución el año pasado y nosotros tenemos una gran escritora que es Micaela Chirif, y llego y encuentro en la biblioteca un libro de Micaela Chirif y digo, qué lindo, ¿no?, porque era una institución del Estado y normalmente no llegan este tipo de libros a las instituciones del Estado. Entonces veo el libro y lo veo con el plástico y le pregunto a la directora, qué lindo, ¿cuándo han llegado estos libros?, ¿no? Estos libros han llegado hace como 2 años y seguían selladitos en la biblioteca. Entonces, eso es lo que también hacemos, ¿no? Que los libros de la biblioteca sean utilizados, sean revisados por los niños, que los chicos vayan a la biblioteca, que no sea un espacio sin alma, sin cuerpo, que esté en movimiento, y que los libros de verdad estén ahí para ser leídos, ¿no? No para que estén guardados, no para que sea un adorno de la institución, que muchas veces pasa. Los libros son un adorno, ya tengo mi biblioteca, pero los niños ni siquiera lo leen, y la prueba es de que había un libro tan hermoso como el de Micaela Chirif, Más te vale mastodonte, y estaba 2 años en la institución y nunca lo habían leído, ¿no? Entonces, esa experiencia, por ejemplo, es algo que me tocó mucho a mí y algo que siempre comento con las maestras. Tengamos la biblioteca, bien, pero vamos a leer los libros, claro, y vamos a compartirlo con los chicos, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Bien interesante el laboratorio lector, y nada más difícil que un proyecto pueda ser replicado, ¿no? Eso es un reto enorme. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tengo mucha suerte. Conozco a muchas personas. Soy muy entusiasta, en realidad. Me gusta contagiar lo que uno hace, y entonces siempre estoy
a mis compañeras de estudio, del pedagógico, les digo, que la mayoría son directoras, les digo, mira, que estamos haciendo esto, ¿qué les parece? ¿No? Las motivo. Y siempre encuentro a veces respuestas positivas, pero a veces también negativas, pero no por eso vamos a dejar de hacer las cosas. Siento que es un proyecto que todavía tiene que crecer. Yo sigo estudiando, estoy haciendo ahorita la maestría de escritura creativa en la San Marcos. He venido a la Feria del Libro de Guadalajara también para seguir aprendiendo, ¿no? Estoy en todos los talleres de mediación lectora y seguir avanzando y hacer que este proyecto crezca también, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Delia, platícanos de Motete y del Festival del Chocó, tus proyectos emblemáticos. Cuéntanos. Bueno, yo creo que la clave para dedicarse a la gestión cultural y hacer una organización sólida como hoy podemos decir que es Motete, en mi caso ha sido que corresponda con el proyecto de vida, ¿sí? Ahora estamos en muchos afanes, ¿no? En muchos afanes por hacer, y en las primeras etapas de los procesos de gestión cultural casi todos somos activistas, hacemos muchas cosas, hacemos talleres, hacemos eventos y creemos que ahí está esto. Yo regresé a vivir al Chocó hace 8 años, más o menos, casi va a ser 8 años, después de tener una vida profesional muy exitosa en Medellín, pero sentía que me hacía falta algo, que me hacía falta como conectarme con mi propósito en la vida. Y regresé buscando eso. Y en esa búsqueda del propósito encontré que lo que quería hacer era leer con otros y leer para otros y ser animadora a la lectura. Y ser animadora a la lectura también es ser escritora. Entonces, ahí me conecté con el ejercicio de la escritura, me reconecté porque pues yo de formación soy comunicadora social periodista y escribía también en la adolescencia, pero luego me dediqué solo a escribir textos informativos, sobre todo, a escribir textos pedagógicos también, textos académicos y no tanto literatura. Y luego entonces empecé a escribir. Lo que empecé a escribir en principio fue literatura infantil. Y después, bueno, todo el tiempo estaba escribiendo cartas, todo el tiempo estaba escribiendo aguas de estuario sin darme cuenta. Y luego nació Motete, también como una inspiración de Federico García Lorca, que me permitió entender que la lectura era un derecho fundamental, que así como necesitábamos alimentar el cuerpo, necesitábamos alimentar el espíritu, y el espíritu se alimenta con la lectura y se alimenta con la cultura. Y ahí nació Motete. Lo primero que hicimos fue un club de lectura de maestros y maestras para que ellos hicieran mediación en el aula. Luego nació un club de lectura para niños y niñas y luego otro club de lectura para niños y niñas en un barrio de Quibdó. Esto es interesante porque somos una organización de base, completamente de base, y el Chocó es la región afro por excelencia, es la región con mayor densidad afro en América Latina. Ahí más del 75% en todo el Chocó geográfico somos afro. Y en mi ciudad, donde nació Motete, más del 92% somos afrocolombianos. Entonces es la región más victimizada por el racismo estructural. Entonces es la región con mayores tasas de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas. Y estamos muy acostumbrados a la presencia de organismos internacionales que están atendiendo las medidas de urgencia, porque también somos muy golpeados por el conflicto armado colombiano. Pero entonces lo que empecé a entender es que nadie se estaba ocupando de la restauración del derecho a la cultura, que es un derecho que fue y que ha sido absolutamente vulnerado por el conflicto armado.
y que se vulnera también con el racismo estructural. De modo que lo que hicimos fue generar espacios de encuentro alrededor de la palabra, alrededor de los libros, espacios de encuentro para reconocer al otro, para encontrarnos, valga la redundancia, con los otros, y eso se convierte en nuestros clubes de lectura, se convierte en la fiesta de la lectura y la escritura Flecho, pero esto empezamos a hacerlo de manera muy organizada, y ahí empiezan un poco las recomendaciones también para quienes quieren tener una organización que hace este tipo de procesos o dedicarse a este tipo de proyectos. Lo primero es que nosotros, si bien siempre tuvimos claro que queríamos vivir de esto y vivir con dignidad y generar empleos dignos, la motivación nunca fue el dinero, sino el propósito de fondo. Tienes que tener muy claro qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. No lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos para ganar premios, lo hacemos con además un respeto enorme. Nosotros ni siquiera hablamos de beneficiarios, nosotros hablamos de familias participantes a las que servimos además, ¿sí? No les hacemos un favor. Quienes nos dan la posibilidad de estar con ellos. Nunca abusamos del espacio con ellos, es decir, nunca vas a encontrar, en este momento Motete trabaja con aproximadamente 2.100 familias de manera regular y permanente, aparte de los que se trabaja con quienes se trabaja esporádicamente. Y nosotros nunca utilizamos los espacios para llevar cosas distintas a lo que trabajamos, porque además las familias firman un documento de a qué se comprometen y a qué nos comprometemos nosotros. Los niños que entran a un club de lectura tienen que estar al menos 3 años con nosotros, formándose solo como lectores. Entonces, si yo, porque nos han ofrecido y nos dicen, mira, yo tengo un programa para mamás, ¿podemos utilizar el espacio para hablar de esto? No, no podemos utilizarlo, porque estaríamos traicionando el compromiso de las razones del encuentro. Y empezamos además a tener lineamientos claros, qué dimensiones del ser estamos trabajando, ¿sí? Por eso para nosotros es importante el autorreconocimiento, el fortalecimiento de la autoestima, la dimensión ambiental, espacial, la conciencia del reconocimiento del otro. Y los géneros de la literatura se nos convirtieron en excusas para trabajar esas dimensiones del ser. Al tener un proceso tan cargado de sentido, los financiadores fueron llegando, ¿sí? Porque luego te encuentras que las empresas quieren invertir en procesos cargados de sentido, en procesos que valgan la pena. Nosotros no somos operadores de nadie, no somos operadores del Estado, es decir, nosotros no ejecutamos proyectos que tenga el Estado ni que tengan organismos internacionales. Nosotros tenemos unos programas propios, una misión, una visión, y recibimos aliados con los que compartamos misión y entonces están dispuestos a fortalecer nuestros proyectos para cumplir un propósito en común, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, ahora somos aliados de una caja de compensación familiar para hacer la jornada escolar complementaria, pero lo que nosotros llevamos a la jornada escolar complementaria es el programa Selva de Letras en los Barrios, que llevamos 7 años trabajándolo con nuestros públicos. Próximamente vamos a ser aliados de UNICEF y vamos a trabajar con 4.000 familias. Lo que vamos a llevar es nuestro programa Selva de Letras en la escuela, por supuesto, con unos aprendizajes que también nos traen nuestros aliados. Entonces juntamos la experiencia nuestra, juntamos el aprendizaje de nuestros aliados y lo ponemos al servicio de nuevas familias. Somos muy respetuosos. Si tú miras las redes sociales de nosotros, no vas a ver pauperización en el uso de la imagen de los niños, de las niñas, de las familias, porque tratamos de construir relaciones muy horizontales y de esa manera también tratamos de construir relaciones horizontales con nuestros aliados. Cumplimos la palabra, tratamos de ser consistentes, de insistir en la escucha, de estar en un constante aprendizaje, de no perpetuar las formas colonialistas de relacionamiento con los otros, de cuestionarnos. La clave es la pregunta. Todo el tiempo nos estamos cuestionando
porque nuestro fin último es el desarrollo del pensamiento crítico para el ejercicio de ciudadanías activas. Mantenerse ahí es muy difícil, sobre todo al principio, porque no tienes un salario, porque no tienes con qué pagar la renta, porque luego quieres que todo el mundo haga todo voluntario. Y nosotros, por supuesto, en principio, porque somos un proyecto completamente privado, sin ánimo de lucro, pero completamente privado, claro, tuvimos situaciones muy difíciles, muy difíciles. Teníamos que elegir si comprábamos las mandarinas a los niños, porque a ellos se les da fruta, más que nada, o si pagábamos el taxi a la casa y pues preferíamos irnos caminando a la casa y comprar las mandarinas para los niños. Y tuvimos mucha paciencia y pudimos tenerla porque era un proyecto de vida. ¿Sí? Claro. Y es un proyecto familiar en el que yo trabajo con mi pareja, él es el gerente. Yo soy la directora y bueno, en la medida que fuimos creciendo y fuimos encontrando nuestros aliados, pues yo he podido dedicarme más, por supuesto, a la producción literaria, a la creación literaria, pero sigo siendo la directora, sobre todo porque se mantienen los principios. Hoy Motet es una organización de 17 personas empleadas, o sea, todos trabajamos, a todo el mundo se le paga, sobre todo a las personas locales. Solo recibimos voluntarios en el marco de Flecho por unos días específicos y con tareas muy específicas. Y tratamos al menos de tener un norte claro. No todos los aliados nos funcionan, justamente porque tenemos que coincidir en la visión y en la construcción de vidas dignas. Pues tenemos todo para contar, lo que tú quieras. O sea, en 7 años hemos hecho muchas cosas, han pasado muchas personas por la organización, Flecho va para su 7ª versión y ha tenido a los autores más importantes contemporáneos de la literatura colombiana donando su trabajo para estar en nuestro evento, que además está muy posicionado, que tiene por primera vez en el 2024 un país invitado. Acabamos de lanzar la imagen. Pero sí, creo que la clave es la persistencia, la clave es la coherencia, la clave es el respeto, la clave es la perspectiva de derechos. Sentir que no le estás regalando nada a nadie, estás sumando como parte de una sociedad a la garantía de derechos que históricamente han sido negados. ¿Sí? Claro. Eso. Pues interesantísimo, han tocado muchos temas que se podrían desarrollar ampliamente, cada concepto clave y hay mucho que aprender de esto. Y bueno, sí, un mérito enorme porque sí conocemos muchos proyectos, muchas iniciativas que apenas nacen y luego no pueden seguir, ¿no? Entonces, proyectos ya de largo aliento como los suyos merecen todo el reconocimiento y veo que no ha sido fácil, pues, ¿no? Seguramente, ha pasado muchas cosas. Y de ahí quisiera retomar una parte que me parece importante para este tipo de proyectos, que es la vinculación. Estoy convencida de que proyectos de este tipo solos no pueden tampoco florecer lo suficiente. Hay que crear alianzas, crear redes. Pero, ¿qué me podrían decir sobre esto? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo también para tener alianzas positivas, ¿no? Y no al contrario. Fabi. Sí, bueno, creo que yo fui adelantando un poquito esta respuesta porque en mi caso yo trabajo en colegios estatales, ¿no? Y digamos que ahí todos los maestros tienen un sueldo, pero sí se exige un poquito más, digamos, de su tiempo para que el maestro pueda estudiar, para que el maestro pueda darle un poco más de espacio a la lectura en el aula y no dejar de lado la currícula que tiene que desarrollar, sino más bien integrar, ¿no? Es algo que es necesario, que integremos la lectura a todas las áreas y a la currícula que nos exige el Ministerio de Educación. Entonces, no podemos descuidar ese lado y por eso es que en todas nuestras reuniones y en todas nuestras capacitaciones tratamos de insertar y
de que la lectura sea como algo transversal al currículo. O sea, es algo que para mí es necesario, que encontremos en la lectura algo que va a unir todas las áreas y que vamos a poder desarrollar todo lo que necesitamos como maestros para alcanzar que se logre la currícula, lo que nos exige el Ministerio de Educación. Entonces, nuestros aliados definitivamente, por ejemplo, hacemos visitas a las bibliotecas. Los municipios son nuestros aliados. Hay pocas bibliotecas en el Perú, pero hay, y hacen eventos hermosos, y es necesario que los niños que no tienen bibliotecas en el colegio puedan salir a las bibliotecas fuera. Entonces, los aliados son nuestros padres de familia, son los municipios, la misma comunidad, porque al salir con los niños tenemos que tener mucho cuidado con ellos, no solo por la seguridad, sino también por el hecho de que puedan llegar a la biblioteca y disfrutar del momento de este compartir con el libro, ¿no? Otros aliados que encuentro yo muy importantes son las editoriales. Yo tengo la ventaja de que al haber empezado a publicar libros, he conocido a muchas personas, y cuando hacemos eventos en las instituciones es conversar con estas editoriales y ver de qué manera o hasta qué punto pueden apoyarnos en los eventos, pero siempre con la retribución, por ejemplo, de la compra de los libros, de sus libros, ¿no? A través de los eventos que hagamos en la institución educativa. Entonces, algo que decía Belia también, ¿no? Que importante es que no es un favor, sino que en realidad es la importancia que los padres de familia y también los maestros le damos al ecosistema del libro, ¿no? O sea, el hacer un libro no es fácil, hay mucho detrás y hay muchas personas que trabajan para que un libro pueda surgir, pueda hacerse realidad, entonces también hay que respetar y hay que valorar, ¿no? Entonces, bueno, nuestros aliados son básicamente todos los que están alrededor del ecosistema del libro, los municipios. Cuando viajo a provincias, por ejemplo, trabajo mucho y directamente con las UGELES, ¿no? Que es la organización que se encarga de ver todo el tema educativo de cada comunidad, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en la UGEL Yurimaguas, y para que se realice una capacitación con los maestros no tienen que invertir, sino que es la UGEL quienes se encargan de que el maestro se capacite, ¿no? La UGEL es el que dice, mira, vamos a organizar esto, vamos a desarrollar una capacitación con los maestros, y preparan todo para que el maestro pueda acercarse a estas capacitaciones y para que los niños también puedan participar de los eventos que las UGELes desarrollan, ¿no? Entonces, toda la comunidad en general tiene que, o mejor dicho, está invitada a colaborar y a participar y a ser aliados de todo este tipo de trabajo que podemos realizar, ¿no? Gracias, Fabiola. Belia. Yo creo que la clave de la gestión cultural es el relacionamiento y el trabajo en red, y tratar de hacer relaciones a largo plazo. Ahora, yo creo que en la medida que se tenga muy claro el propósito, también te das cuenta con quién necesitas juntarte, con quién no necesitas. Ahora se usa mucho una palabra que a mí no me gusta mucho, que es articular. Sí, Entonces, articulemos, pero a veces es como, bueno, pero ¿en qué? ¿Sí? O sea, es como, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Sí? Y porque a veces esto de sentir que, de buscar más conexiones de las que necesitas, te lleva al activismo y te lleva a reventarte, ¿sí? No todo lo puedes hacer. Tener claridad en tus propósitos te permite también saber con quién necesitas juntarte y para qué necesitas juntarte. Ahora, alguien tiene que pagar, ¿verdad? Alguien tiene que invertir. Y es muy importante tener aliados que financien y buscar formas de tener sostenibilidad a largo plazo. Es decir, hay que tener buena contabilidad, hay que invertir, hay que hacer rendir el dinero y pensar que tienes que hacerlo para que haya ganancias también. Ganancias que te permitan seguir reproduciendo los procesos hacia el futuro y que permitan que las personas trabajen con comodidad.
¿Quiénes son nuestros aliados? Pues es la Fundación Sura, por ejemplo, que es de la compañía Sura, que es una compañía multilatina, son nuestro principal aliado. Hasta hace muy poco, bueno, hasta final de este año, somos aliados financieros, pero vamos a seguir siendo aliados estratégicos de la Fundación Tinker, que es una fundación en Nueva York, que nos ha aportado también recursos importantes. Somos aliados del Ministerio de Cultura, pero a los recursos del Ministerio de Cultura accedemos solo por convocatoria y por el programa de Red Nacional de Ferias del Libro, porque nos cuidamos mucho de las relaciones políticas con el sector público, ¿no? Y con la recepción de recursos directos. Pues ahora en esta nueva alianza con UNICEF creo que vamos a tener también accesos a recursos importantes. Y depende como de cada actividad, vamos mirando quiénes son los aliados financiadores. Con los demás nos juntamos con propósitos muy específicos, siempre con propósitos muy específicos. Para nosotros sí es muy importante reconocer la gobernanza territorial local. Entonces trabajamos con los consejos comunitarios, con los resguardos indígenas, pero también tenemos aliados con los que hacemos proyectos específicos como el Museo Británico, como el Museo de Zúrich, que son, digamos, mis aliados como investigadora y como escritora, pero como esto se trata de un proyecto de vida, entonces toda la extensión comunitaria, digamos, de mis proyectos literarios, las hace Motete, de alguna manera. Entonces, mis editoriales, digamos, las editoriales que me publican, o incluso mis traductoras o mis editores internacionales, terminan también teniendo una relación con la organización. Sobre todo mis editoriales en Bogotá tienen una relación, en Colombia pues están en Bogotá, una relación muy directa también con la organización, y las grandes editoriales y la Cámara Colombiana del Libro y la Biblioteca Nacional de Colombia. Y, por ejemplo, mis libros como autora han estado por 2 años consecutivos seleccionados en las compras públicas del país. Entonces llegan a toda la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Es decir, han adquirido cerca de 2.000 ejemplares, y esto me conecta con las bibliotecas públicas, y ahí puedo hacer mi trabajo de animadora, ¿sí? De mediación de lectura, pero pues con también mi trabajo como escritora. Entonces, por eso insisto en la importancia de que sea un proyecto de vida. De otra manera, esto se va a hacer súper agotador. ¿Sí? Se va a hacer desgastante, porque además, bueno, a menos que sea tu empleo, que es una manera diferente, que es legítima totalmente, como Fabiola, que es profesora, ¿verdad? Y que desde ahí hace este ejercicio, pero nosotros estamos en un lugar distinto, y lo hacemos haya o no haya aliados financiadores, ¿verdad? Por eso hay que ser muy, muy, muy estratégicos, pero podemos hacerlo porque se trata del proyecto de vida. Claro. Sí, tienes toda la razón. Y, bueno, se me ocurren 1000 preguntas que hacerles, me interesa mucho. También veo cómo Fabiola se mueve en un contexto de educación formal o institucionalizado, mientras que Belia tiene un contexto diferente, un entorno... Nosotros también trabajamos en contextos escolares y con maestros. Todos los años hacemos... un encuentro de maestros y maestras en el marco de Flecho. Acabo de hacer en la jornada escolar complementaria, hicimos un proceso de formación para aproximadamente 300 maestros y maestras, que lo hice yo directamente en enfoque étnico diferencial, en mediación de lectura en las aulas, en contextos escolares. Manejamos 3 bibliotecas escolares. 2 de estas vamos a seguir manejándolas, y las manejamos hace más o menos 3 años, y nosotros montamos las bibliotecas escolares porque sabemos la importancia de una biblioteca escolar. Las operamos, ponemos los docentes de apoyo. Sí tenemos una relación también permanente con el sector educativo formal, pero trabajamos también en los espacios extraescolares, con familias que no tienen acceso a ir a una caja de compensación familiar, a una clase de danza, a una clase de arte, a una clase de piscina, pero están en el barrio los niños y las niñas, y pues van a su club de lectura. Así que hacemos ambas cosas. Me suena mucho a lo que a veces yo digo, ser animadora a la lectura es estar
olfateando donde hay una oportunidad de lectura, ¿no? Donde puedes estar, es donde puedes encontrar un entorno lector o sembrar un entorno nuevo, ¿no? Sí. Es estar buscando posibilidades, ¿no? Y bueno, me gustaría muchísimo hablar de bibliotecas, ahora que estamos en una de ellas, y específicamente me interesa, sé que trabajan con niños, pero también con profesores, con papás y demás, pero específicamente me gustaría que me hablaran de su relación a través de la lectura con los jóvenes, ¿no? Se oyen muchas historias, muchos retos, muchos desafíos, pero ¿qué podríamos decir sobre los jóvenes de manera, pues breve? Porque se nos está acabando el tiempo. La única relación que tengo con los jóvenes es la que tengo con mi hijo, que tiene 18 años. Bueno. Y llegó un momento, y siempre he leído con mi hijo, he leído para él, y luego él empezó a leer para mí, y cuando tenía 6 años, y siempre yo le compraba los libros, y cuando cumplió 6 años, un día llegamos a una biblioteca y me dijo, mamá, me voy a comprar este libro, El Capitán Calzoncillo, ahora me acuerdo. Sí. Y yo decía, ¿qué es eso? Y se compró El Capitán Calzoncillo, empezó a leer, y ya no me permitía a mí elegirle los libros, por supuesto hasta ahora, ¿no? Tiene Murakami, por ejemplo, es uno de sus autores favoritos, y él me presentó a Murakami. Pero yo le decía, no, yo no quiero leer a Murakami, no me gusta, o sea, porque empecé a leer un libro de Murakami y dije, no sé, no me gusta mucho. Entonces llegué a 2, 3 páginas y lo dejé. Y un día mi hijo viene, habíamos ido a una librería, y me dice, mamá, este libro de Murakami te va a gustar. Y entonces yo le digo, bueno, ya está bien, si tú me lo recomiendas, bien. Entonces empiezo a leer el libro y de verdad que la historia me atrapó. Entonces yo creo que mi hijo en ese momento fue un mediador, ¿no? Y pues ahora que tiene 18 años, él elige sus libros, él lee, creo que lee más que yo incluso. Y yo no he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, porque yo más me relaciono con niños. Es más, yo siento que trabajar con jóvenes es muy difícil, porque siento que ellos están en otra sintonía. Yo tengo 44 años, y cuando veo a los jóvenes los veo en una sintonía totalmente distinta. La única vez que tuve una oportunidad de trabajar con jóvenes, recuerdo que me moría de miedo. Decía, Dios, qué miedo, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con ellos? ¿No? Entonces dijo, bueno, yo soy profesora de inicial, manejo estrategias, por ejemplo, las gitanjafras y las retahílas me encantan. Y tenía que estar con ellos aproximadamente 40 minutos porque había un evento siguiente y tenía que ver que no les pase nada, que estén bien. Entonces empezamos a conversar de poesía, de retahílas, les enseñé algunas retahílas, algunas gitanjafras, y los jóvenes estaban pero encantados porque nunca habían escuchado este tipo de juegos verbales, ¿no? Y creo que el acercarse a los jóvenes implica una gran responsabilidad, que yo particularmente hasta el momento no he tenido esa experiencia, ¿no? Mi trabajo es con niños, con adultos, que ya pues son personas, digamos, formadas, responsables, y que por supuesto tengo otra manera de trabajar y de llegar a ellos, ¿no? Pero con jóvenes la verdad es que nunca he trabajado, salvo en esa experiencia que te digo y la experiencia que tengo con mi hijo, ¿no? Entonces no podría comentar mucho sobre el trabajo con jóvenes. Belia seguramente sí. Bueno, a mí me encantan los jóvenes, los amo, me gustan mucho porque siento que, bueno, la adolescencia, estás en guerra con todo, sí, todo te incomoda, y ese lugar es absolutamente necesario para formar el pensamiento crítico, ¿sí? Ahí se puede aprovechar para desarrollarlo, para potenciarlo o para coartarlo. Puedes dañar la vida de una persona dependiendo de cómo lo trates en ese momento, ¿verdad? Entiendo que, por supuesto, toda la emocionalidad se forma hasta los 7 años principalmente, pero hay un peso muy grande en la juventud, sobre todo en el relacionamiento con los otros. Se dice que los jóvenes ahora leen menos, es falso, no leen menos, leen muchísimo, leen mucho, sí. Están leyendo, solamente que leen diferente. Exacto. Y consumen diferente a cómo lo hacíamos nosotros. Hay un asunto, y es que normalmente cuando tú formas niños lectores, se alejan
normalmente de la lectura con mucha facilidad entre los 14 a los 18 y cuando vuelven a la universidad, incluso hasta la universidad se alejan porque se enfocan sobre todo en los textos académicos y luego vuelven a la lectura. Por eso es tan importante formarlos antes de los 12 años, porque eso en algún momento lo vas a recuperar. Creo que trabajar con jóvenes implica escucharlos, ¿sí? No infantilizarlos. Lo que pasa es que tendemos mucho a infantilizar a los jóvenes y ya no son niños y hay que reconocerlos como tal, ¿verdad? Y hablarles de igual a igual y valorar sus puntos de vista. Cuando tú los tratas con condescendencia, cuando tú crees que son incapaces, pues no vas a poder tener una conexión. Nosotros tenemos la fortuna ahora de trabajar con chicos hasta 18 años, pero son chicos que se formaron como lectores con nosotros. Y no se desprenden. Y tenemos una conversación muy abierta, muy abierta. Creo que eso también es clave, tener una conversación abierta y dar la posibilidad de elegir. Si no quieres estar, no tienes que estar, ¿verdad? Y tus posturas y tus puntos de vista son absolutamente importantes. Yo creo que hay una gran satanización con esta etapa y pues todos pasamos por ahí, ¿no? Entonces, creo que es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Creo que se trata de recordar los que éramos y también las necesidades que teníamos ahí. Yo, la verdad, disfruto mucho trabajar con jóvenes, incluso a veces más que con adultos, porque siento que es más genuina la reacción por ejemplo, negativa de un joven. Si te dice que no, es no lo quiere y ya está. Y a veces los adultos están en una obligación incluso impuesta por ellos mismos que impide que haya una conexión real, ¿verdad? Así que creo que tenemos que quitarle la satanización a la juventud y conectarnos más con esta idea de, digamos, como alejarnos de esta idea de que no, nuestra música era mejor y la de ellos es vulgar. No, la de nosotros también era vulgar para lo que era de nuestros padres. Claro. Es que ahora se visten, no sé cómo, no, nosotros también nos vestíamos vulgar para cómo se visten nuestros padres. Entonces todo el tiempo estamos haciendo esta relación absurda, muy moralista, muy moralista. Entonces yo sí creo que hay que alejarse de los juicios moralizantes frente a la juventud y respetarlos, verlos de igual a igual. Bueno, pues ha sido un gusto conversar con ustedes. Lo siento como simplemente que abrimos unas puertas, pero porque podríamos conversar mucho más, que hay muchos temas que compartir, pero como entrada, pues ha sido una delicia de verdad. No sé si hay una frase final que les gustaría compartir para quienes nos escuchen posteriormente en esta entrevista, dirigida quizá a los animadores, a la lectura, a los promotores o mediadores, o quizá a los lectores, quizá a los jóvenes, a estas personas que hemos mencionado en la charla. Bueno, ahora que le escuchaba a Belia, cómo es diferente. Yo trabajo con niños pequeños, no trabajo con jóvenes, y mi motivo, mi objetivo es siempre el hacer que desde pequeños se acerquen a la palabra, a los libros, porque bueno, hay un autor, Francisco Mora, en su libro Neuroeducación nos dice que la lectura no inicia a los 6 años, sino que inicia desde que el niño nace, inicia en este seno materno, incluso, ¿no? Claro. En este seno materno y con todo lo que su familia puede darle, puede brindarle. Entonces, la lectura formal de repente, como la conocemos, la lectura y escritura formal como la conocemos, pensamos que inicia a los 6 años, pero en realidad inicia con todas las experiencias que el niño pueda tener, que puedan ser enriquecedoras y que en principio es la familia y luego somos los maestros los que podemos favorecer a que este ambiente sea más enriquecedor, ¿no? Gracias, Fabi. Nos llegó el concierto. ¿Alguna palabra final, Belia? No hay una fórmula.
No hay fórmula. No hay fórmula. Hay que explorar y descubrir las formas de ser lectores, las formas de ser mediadores, la forma de ser gestores culturales, las formas de relacionarnos con el libro. Sí, solo eso. Muchísimas gracias. Pues gracias por compartir su experiencia. Gracias a todos y hasta la próxima. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias.